En el día de hoy vamos a leer en la carta a los Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, ¿lo tenemos? Amén. Dice el Señor a partir del versículo 1: Yo pues preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo no sé cuántas veces usted habrá leído toda esta carta, pero esa expresión se repite mucho. ¿Cuál? En amor. Notará usted que cuando se habla de que fuimos escogidos, fue en amor. Si usted lograse preguntar a alguien, o a usted mismo, o a Dios, ¿qué tan grande es el amor de Dios? ¿Será que podrá encontrar respuesta? Pero más allá de eso, hermanos, hay algo que en lo que acabamos de leer, usted necesita tener muy en cuenta. Hay algo en lo que dice el Espíritu Santo aquí que tiene que ser meditado, porque esta escritura está hablando de un proceso que tiene como fin lo que dice el versículo 13. Mire el 13, por favor, que ya hemos meditado partes y en parte de ese versículo. El proceso de edificación
y algo de esto conversábamos con las hermanas en el día de ayer, del que habla en versículo 12, tiene como meta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es fe? Luego dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué tanto tenemos que conocerlo a Él? A un varón perfecto. ¿Cuándo llegaremos a este nivel? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tanto nos hace falta? Este versículo, hermanos, es el reto que Dios se trazó desde antes de los siglos en los llamados. Dice que todos lleguemos a ese nivel. Miremos en este versículo, hermanos, la importancia del amor de Dios para con nosotros, del amor nuestro para con Dios, y ojo, del amor nuestro para con nosotros mismos. Y según el versículo 15, del amor nuestro para con la verdad de Jesús. Porque se hace necesario que el cristiano medite por qué está en los brazos de Cristo. Y vamos a recordar algo. Jesús le dice a Nicodemo, la expresión máxima de aquella conversación de la noche que este caballero visitó al maestro fue ¿cuál? Debes nacer de nuevo. Es muy posible, hermanos, que un hombre que tenía más de 50 años y que tenía una carga enorme de conocimiento y que llevaba una trayectoria como maestro de Israel, según lo que Jesús le dice ahí mismo en Juan 3, que con toda esta hoja de vida a él le parezca increíble tener que empezar de nuevo. Y tanto fue así que él malinterpretó lo que Jesús le dice, ¿verdad? Ya todos sabemos que él termina concluyendo que necesitaba entrar en el vientre de su madre. Pero a lo que Jesús apunta con esa verdad hablada con el maestro de Israel es a lo que Dios nos está invitando a nosotros, que el nuevo nacimiento, hermanos, es el punto de partida donde, valga la redundancia, se empieza el proceso de perfeccionamiento para que todos lleguemos a esta medida. Esto que vamos a meditar hoy, hermanos, tiene una razón, y es para que el cristiano deje de ser una persona que se ha limitado a congregarse nomás. ¿Sí? El cristiano, yo no sé a cuántos de ustedes le habrán enseñado que la importancia de su relación con Dios consiste solamente en congregarse. Y algunos quizás lo tomamos como que solamente el día domingo. Pero una pregunta entonces. Mira el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire que Dios quiere hacer un proceso de perfeccionamiento en nuestra vida, ¿verdad? Para que se pueda hacer bien la obra del ministerio. Sin ese proceso de perfeccionamiento va a ser difícil una obra en el ministerio. Pero dice ahí, hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es la pregunta, hermanos? Si la vida cristiana
si la actividad espiritual nuestra se resume o se reduce solamente a congregarme el día domingo y ya, ¿cuánto puede tardar el proceso de perfeccionamiento? ¿Cuánto puede gastar o gastarse mi ser para llegar al nivel de Cristo? Porque eso es la meta. Más allá de que nuestra mente carnal nos diga, eso como que está muy cruel, ¿no? Llegar a esa vara tan alta. Sí, esa es la meta de Dios. Por eso termina diciendo que todo esto es en amor. O sea, como lo dice el capítulo 2, vamos a mirar el 2. Versículo 9 y 10. Capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Cómo dice? No por obras, ¿ve? Esta tarea de perfeccionamiento no es por obras, para que nadie se gloríe, no por obras humanas. Ahora mira el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios predestinó obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Ahora usted se pregunta, ¿cuáles son esas obras? La misma carta le muestra. Y nosotros leímos una ya. La leímos en el capítulo 6, del versículo 10 en adelante. ¿Se acuerdan? Que tenemos que vestirnos con la armadura de Cristo. Ahora, ¿cada cuánto se pone usted este vestido? El domingo, en la mañana, y a las 12 se lo quita. Y se lo vuelve a poner a las 8 de la mañana el próximo domingo. Eso habla claramente que no puede ver o haber avance. Entonces, metámonos en una idea, ¿no? ¿Por qué es importante que usted ame a Dios? ¿Por qué es importante que usted ame a su semejante? ¿Y por qué es tan importante que usted se ame a sí mismo? Porque el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuánto me amo yo? ¿Qué es amarme a mí mismo? Amarme a mí mismo implica en hacer todo lo que beneficie a quién. No, amarme a mí mismo. Y ese amarme a mí mismo no tiene nada que ver con egoísmo. Dios lo marcó así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo me amo a mí mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Todo lo que beneficie mi alma. Todo lo que me acerque a Dios. Entonces, cuando yo hago algo que atenta contra mi relación con Dios, el amor para conmigo mismo no es correcto, no está en el nivel que Dios quiere. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no me amo a mí mismo, el amor en las otras direcciones va a quedar más difícil todavía. Porque si yo no amo mi propia salvación, ¿cómo voy a amar la del prójimo? Y si no amo al prójimo, ¿cómo voy a amar a Dios? Dice el apóstol. Entonces vamos a partir de esa idea, hermanos. Jesús lo recalca: amarás a tu prójimo o a tu semejante, a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. Y aquí lo que estamos leyendo, hermanos, es que Dios me quiere perfeccionar, es que Dios me quiere llevar a un nivel, que yo llegue a una medida, ¿sí? A una perfección, a una estatura, a una plenitud. En ese amor que yo me tengo, ¿cuánto estoy trabajando para llegar a esta medida? ¿Cuáles son? Miremos el versículo 16. ¿Cuáles son esas actividades que yo hago, espiritualmente hablando, para llegar a esa medida?
ténganlo por seguro que hay, escuche esta parte, por favor, una cantidad de cosas a nuestro alrededor que son necesidades materiales, las cuales queremos y debemos suplir en el momento adecuado. Por ejemplo, si no hay gas, ¿qué ocurre? Si no hay energía, si no hay agua. Notarán, porque lo experimentamos a cada hora, ¿qué ocurre? Una reacción en nuestra mente. Algo nos hace falta. Y quisiéramos que la empresa resolviera esa situación en el momento inmediato. Si no hay papel higiénico en la casa, ¿qué ocurre? Necesitamos suplir eso rápido. Si no hay una u otra cosa, nos esforzamos, nos esmeramos por conseguirlo. Y ayer colocábamos un ejemplo, ¿no? Entonces, si hay la necesidad, miren bien el versículo 13. ¿Qué necesidad está manifestando Dios que tenemos nosotros en ese versículo 13? La necesidad de crecer constantemente. 13 y 15. En el 15 nos está manifestando la idea de crecer. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto ha crecido usted? ¿Y qué es crecer? Tenemos que conectarlo con el 13 otra vez. Entonces el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y preguntamos, ¿qué es fe? Lo primero, hermanos, según el versículo 5, donde dice, un Señor, una fe. Tiene que ver con nuestra obediencia al Evangelio. Es decir, que todos lleguemos a la unidad, que todos estemos unidos en el mismo nivel de obediencia a la doctrina de Cristo. ¿Cómo podemos llegar todos juntos? Ayer lo leíamos y la idea aparece en el 2.22. ¿Cómo podemos llegar juntos todos a esta unidad de fe? Entonces el versículo 22, ¿qué te dice del 2? Que debemos edificarnos juntos. Ah, no, hermano, pero es que yo ese día no puedo. Entonces, ¿qué ocurre? El amor por mí mismo, el amor por mi salvación, el amor por mi crecimiento, el amor por mi edificación, yo no lo tengo claro. Y es ahí que entra aquello por donde empezamos hoy. ¿Por dónde empezamos hoy? Por la gran invitación de la gran cena. Es donde cada quien tiene siempre, escuche esto, siempre tendremos una excusa para Dios. Siempre, ¿no? Siempre. Lo que nosotros no hemos meditado es si Dios la acepta. ¿Usted ha meditado algún día si Dios le acepta esa excusita que usted hace? Cuando estudiábamos, ¿verdad? Hacíamos una excusa, se la llevaban al coordinador, a la profesora, y siempre era aceptada, por calamidad doméstica, por enfermedad, por etc. Hoy, hermano, hoy, cuando de mi crecimiento se trata, cuando de mi perfeccionamiento, cuando de mi edificación se trata, cuando del amor por Dios, por mi alma, por mi edificación se trata, ¿qué excusa tiene tanto valor para yo decir no? A veces yo me pregunto, hermanos, y concéntrense en esta parte. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, allá en Mateo 26, 34 en adelante, y él es abrumado por una tristeza que empieza a
a producir una angustia, una agonía en él. Y en medio de la angustia, la carne, su ser físico, empieza a sentir esa tristeza de la cruz. En medio de la tristeza generada por su carne, él le dice algo al Padre: si es posible. Esa expresión, si es posible, pase en mí esta copa, está directamente relacionada, hermano, con lo que la carne genera en nosotros. ¿Qué le estaba generando la carne de Jesús? La carne de Jesús le estaba generando la posibilidad de no obedecer lo que ya estaba establecido. En ese mismo relato, cuando usted llega al versículo 40, Jesús saca una expresión que nos ayuda a nosotros y dice: vea, el Espíritu siempre está, siempre, hermano. Consulte con su espíritu y pregúntele a su espíritu si él se quiere edificar, a ver qué le va a contestar. Pregúntele a su espíritu si él se quiere congregar, si él quiere participar del pan y del vino, ¿cada cuánto? ¿Qué le va a contestar? ¿Por qué? Él siempre está dispuesto. Ahora, ¿sabe por qué está dispuesto, hermano? Atención. Porque Dios, aparte de las muchas cosas que ha hecho y de las muchas cosas que nos ha regalado, también nos ha dado el querer. ¿Se han leído eso algún día, verdad? Dice que Él mismo produce en nosotros. Oiga, entonces Dios ha hecho todo, no solamente el sacrificio en la cruz, no solamente el Espíritu, no solamente la palabra, no solamente el cuidarnos, sino que también produce en nosotros el querer. O sea que a nosotros nos viene tocando, hermanos, ¿el cuánto por ciento? Menos del 5, ¿verdad? Y ni eso a veces estamos haciendo. Entonces, hasta que todos lleguemos, todos, hermanos, necesitamos comprender que hay una meta. ¿Cuál es esa meta? Vamos a recordarla. Aquí está. Ser como ¿quién? Como Cristo. ¿Por qué? Eso dice el apóstol Juan en 1 Juan 3, 1 y 2. El 2 dice que aún no... Vamos a leerlo. 1 Juan 3, 2. 1 Juan 3, 2. Amados, ahora, en este momento somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vamos a llegar a la medida, hermanos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Miren que no es imposible. El Espíritu está hablando con una seguridad que Dios está convencido de que cuando Cristo aparezca por segunda vez, usted y yo estaremos en condiciones semejantes a Cristo y en condiciones, escuche, de verlo a Él tal como es. Entonces, por eso el versículo 3, ¿verdad? Lo hemos repetido 50,000 veces. Por eso el 3 dice: y todo aquel que tiene esa esperanza. ¿Qué hace el que tiene esa esperanza? Se purifica. ¿Sí? Se edifica. Procura crecer. Porque tiene una esperanza, porque tiene una fe y porque tiene un amor. Acuérdense de los 3 grandes dones que permanecen en el tiempo de hoy. Entonces, volviendo aquí a Efesios, vaya al versículo 15 ahora, Efesios 4:15, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Un día, hermano,
escuche, un día, cuando usted, los que tienen hijos, ¿verdad? O los que tuvieron un sobrino por ahí cerca, o qué sé yo, o 1 metro, vamos midiendo el crecimiento de nuestros hijos. Y qué alegría, qué satisfacción, hermano, cuando uno ve que avanzan los días y avanzan los centímetros. ¿Cierto? Y la angustia que a veces lo atrapa a uno cuando uno ve, hace 2 meses que estamos midiendo a este y todavía mide lo mismo. ¿Sí? Con relación al día de nuestro nuevo nacimiento, hasta el día de hoy, ese metro, esa medida de Dios, ¿qué está mostrando, hermano? Que hay crecimiento, que la curva, ¿cómo se le llama en eso de pediatría? Es acorde a la edad que llevamos en Cristo. Sería importante, hermanos, que llegue el día, puede ser hoy, la invitación puede ser para hoy, que usted se mida con el metro de Dios y se pregunte qué tanto avance hay para lograr la estatura de Cristo. Porque esa estatura, hermano, es perfecta. ¿Sí? Esa estatura es agradable. Y la verdad, escuche, usted está llamado a eso. Y le voy a repetir, no con todos los detalles porque no los podemos tocar, es muy profundo, pero le vuelvo a repetir que Dios ha hecho un sinnúmero de cosas. Dios está haciendo una cantidad de cosas para que usted lo logre. Le voy a mencionar algunas cuantas y usted las puede leer en esta misma carta a los Efesios. Por ejemplo, Dios a usted lo ha hecho familia, formar parte de la familia de Dios. Dios a usted lo ha hecho formar parte de la ciudadanía de los santos. Ayer lo miramos en la clase de las damas. Dios, capítulo 3, versículo 17, Dios ha hecho habitar a Cristo en tu corazón. Te quiere arraigar y está trabajando en arraigarte y cimentarte en amor. Dios está trabajando para que tú seas plenamente capaz de llegar a una comprensión con todos los santos. Mire que siempre menciona con todos los santos. No es usted solo. ¿Sí? Y por eso la idea de que todos nos congreguemos, por eso la idea de que todos estemos en la enseñanza, de que todos estemos en alabanza, de que todos perseveremos en oración. ¿Sí? Como lo hacían los hermanos de Jerusalén en los primeros años de la iglesia. Dice que perseveraban unánimes. ¿Qué es eso de unánimes? Todos juntos, todos los días, deleitándose. Entonces, el amor es vital aquí, el amor por mí mismo. ¿Por qué? Atención. Porque estamos en el versículo 15 otra vez, del 4. En el crecimiento. Entonces escuche bien, entonces cuando tú vas a Cristo y le dices que te preste la medida para medirte y encuentras que te está quedando muy arriba la medida en la que debieras estar, ¿qué vas a hacer? Si te amas a ti mismo, ¿qué vas a hacer? Si ese crecimiento no ha escalado las líneas o los peldaños necesarios, ¿qué vas a hacer? Entonces, atención. Estamos en el capítulo 4, ¿verdad? Mira lo que usted va a hacer. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 17 y 18, en el 17 y 18 te va a mostrar, hermano, cómo empezar a iniciar ese proceso de perfeccionamiento y de llegar a esa medida. ¿Cómo? Mirando que posiblemente tú estés en este estado.
¿Sí? Mucho cuidado. El entendimiento puede estar entenebrecido. Hermano, analízate bien, pruébate, examínate bien. Posiblemente lleves una vida ajena a Dios. Porque el apóstol está diciendo, mire, ya no anden como aquellos. ¿Por qué? Porque aquellos, si ustedes andan como aquellos, mire que aquellos andan es así. Y ustedes pareciera que estuvieran así, ¿cómo? Entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, en ignorancia y en dureza de corazón. Pero mire que el Señor no se queda ahí. ¿Cómo trabajar este proceso? Miremos el 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ojo con este versículo. Este versículo está diciendo que llega un día en que primero la conciencia te dice, no está bien no congregarte, no está bien no orar, pero empiezas a perder la sensibilidad. Ve, no está bien entrar aquí, no está bien pensar esto, no está bien hacer esto, no está bien esta palabra. Se pierde la sensibilidad. Si has perdido la sensibilidad, y ya hacer como no hacer, a veces da lo mismo. Decir una expresión fea como no decirla, da lo mismo. Eso quiere decir que estás cometiendo con avidez. ¿Qué es avidez? Con facilidad, con mucha agilidad. Entonces te lleva una reflexión en el versículo 20. Mira el versículo 20. ¿Qué es lo que usted ha aprendido de Cristo? Caballero, dama, ¿qué es lo que usted ha aprendido de Cristo? Ok, me amo a mí mismo y encuentro que he perdido sensibilidad. Encuentro que no me estoy edificando, ¿sí? Que no estoy creciendo. Entonces ahora el versículo 20 me dice, debo recordar de quién aprendí. Ahora, ¿qué aprendemos de Cristo? Dice ahí, si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis oído. Todo el que oye estas palabras y las hace, le compararé. Todo el que oye, si en verdad le habéis oído. Punto importante en la vida nuestra, hermanos, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos oído de Él? Hoy es el día, entonces, para hacer ese alto en el camino. ¿Cuál? ¿Qué es lo que Él me enseña? Porque lo que Él me enseña es lo que me va a llevar a ser igual a Él. No es otra cosa. Entonces, versículo 22. Me lleva a mirar. Escuche, versículo 22. Cuando yo me amo a mí mismo, me está haciendo una invitación el Espíritu Santo aquí. ¿A qué me está invitando el Espíritu Santo en el versículo 22? A examinarme. ¿Entienden? Ese versículo 22 es un llamado al examen propio. Cuando uno se ama a sí mismo, se examina a sí mismo. El viejo hombre está dominando mi vida. Entonces, viene la pregunta, analícela. ¿Usted se examinó con humildad, con sinceridad y encontró que el viejo o la vieja están ahí? La pregunta es, si se ama, ¿qué va a hacer? Medítelo. Si se ama a sí mismo, ¿qué va a hacer? Porque es que este viejo hombre le apenta a usted, ¿o no?
Y de paso le afecta a otros también. Y de paso afecta a la iglesia. Para llegar a esa plenitud, entonces, me examino y en versículo 22 me está poniendo una tarea. Empiece a eliminar, a despojar. Si no lo haces, no te amas. Si no lo haces, no crecerás. Si no lo haces, no llegarás a la medida. El versículo 23 de esto ya hemos hablado varias veces, pero vale la pena repetirlo. Entonces, el versículo 23 me lleva a la otra tarea. Renueve. ¿Qué es renovar esa mente? ¿Qué es renovar el espíritu de la mente? Vamos a darle otro toque hoy, hermanos. Y es que lo que mi mente genera, lo que mi mente piensa, lo que mi mente desea, lo que mi mente tiene como propio, que es lo correcto, pero cuando yo me doy cuenta, escuche bien, que no fue así que aprendí de Cristo, que no fue así que escuché de Él, entonces yo necesito pedirle a Dios: Señor, ayúdame a pensar de la manera que tú quieres que yo piense. La mente se empieza a renovar, es ahí, cuando usted quiere dejar de pensar como usted. ¿Sabe una cosa, hermano? Si volvemos al punto de Nicodemo, después de 60 años o 55 o 70, los que él tuviera, ¿le era fácil dejar de pensar como él pensaba? Claro que no. Pero por eso Jesús le está planteando: mira, si naces de nuevo, puedes entrar al reino. Y al entrar al reino, ¿qué implica? Vamos a ser gobernados por Dios. Y por hoy, hermanos, vamos a dejar esta parte ahí. Después vamos a continuar con todo el resto, porque vamos a pasar a otros versículos para terminar. La renovación, hermanos, es parte de esa purificación de la que habla el apóstol Juan. La renovación está, volvamos acá al 2.10, por favor. El 2.10, ¿qué dice? Que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas. Entonces, ¿qué implica la renovación, hermanos? Que las viejas obras, porque somos nuevas. ¿Cuáles buenas obras, hermano? Entonces usted tiene el capítulo 5 y 6 como tarea para deleitarse. Ahí están las obras. Pero aparece una en el 4, lo que leímos ya en el 1 y 2. Vea, ande como es digno, con toda humildad. ¿No será, hermanos, que a nosotros nos hace falta un poquito de humildad? ¿No será que a nosotros nos falta un poquito de mansedumbre? ¿Por qué Jesús habrá querido que nosotros empezáramos por ahí? Aprended de mí que soy. ¿Por qué será? Esto es lo que nos va a ayudar a medirnos correctamente. La humildad. Esto es lo que nos va a permitir darnos cuenta si hemos perdido sensibilidad. Lo que nos va a permitir darnos cuenta si así fue que aprendimos de Cristo, así como estamos viviendo, así como estamos actuando. Sí, la humildad y la mansedumbre. Pero reitero las obras, hermanos, y vamos a terminar con las obras. Capítulo 5, entonces. Las obras que Dios preparó para que usted ande en ellas. Usted las sabe ya de memoria. Ahí en el 2. Ande en amor. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, diga, ni aún su nombre. Mire que no está diciendo que no se haga.
Mire que no está diciendo que no se practique, está diciendo que ¿qué? Que ni aún se nombre. ¿Por qué? Como conviene, ni palabras. Mire las obras, hermano. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo se valía lo que hacías. En otro tiempo, hermano, se valía hablar como uno quisiera, pensar como uno quisiera. Ahora soy luz. Versículo 10. Otra hora, compruebe. Esto sí que pesa, hermano. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso debe ser sometido a ver si es agradable a Dios. Obras 15. Después tendremos que tomar todo este capítulo, toda esta carta. Mire con diligencia cómo es que camina, cómo es que anda. Como necio o como sabio. Aproveche bien el tiempo en los asuntos espirituales. Aquí está hablando de aprovecharlo en la presencia del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Mire, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien en la presencia de Dios. Yo quiero llegar, hermano. La lucha ha sido grande para llegar a esa estatura. A veces me mido, me examino y me acuerdo de Pablo. No lo he alcanzado todavía. ¿Pero qué hacía Pablo? Una cosa hago. Me extiendo lo que me falta. Terminamos aquí mismo, hermanos. En ese 18, hermano. Trabaje por amor a su alma. Como usted se ama a sí mismo, trabaje en llenarse del Espíritu. Entonces vamos a repetirlo. Cuando usted se ama, se examina cómo está su crecimiento, se examina qué tanto le falta para llegar a la medida y encuentra un viejo hombre bien gordo o bien gorda la vieja, tiene que despojarse. Es muy posible, voy a repetir, que en algunos aspectos hayamos perdido sensibilidad. Hay que ir a los pies de Cristo. ¿Cómo? Ahora sí, 5:14. Y terminamos ahí. 5:14. Por lo cual dice, debe ser que estamos dormidos. Despiértate tú que duermes. Si ya no oramos tanto, si ya estamos haciendo una que otra cosita, si no nos congregamos tanto, estás dormido. Tienes que levantarte, porque el crecimiento está estancado, porque así no vas a llegar a la medida. Y si no llegamos a la medida, hermanos, la obra se estanca, porque el perfeccionamiento es para la obra del ministerio, para que cada quien ponga en actividad, para que cada quien ponga en función su propia actividad, que después hablaremos de eso. Hermano, hermana, que Dios nos bendiga. Amén.